Saludos, un inmenso placer para don Carlos Cuello y Mozart de Lancer estar con ustedes en su programa Econotemas. Una semana cargada de informaciones interesantes. Cuellito, ¿Cómo tú estás? ¿cómo te sientes, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Cosas de la vida, Cuello. Tú sabes que a la gente le ha sorprendido un poquito que el gobernador del Banco Central, el Banco Central haya declarado que el crecimiento de la economía impactó el mercado cambiario y como consecuencia de ese impacto en el impacto cambiario tuvo la gobernación que buscar unos dineritos para inyectar el mercado y mantener la estabilidad del mercado. De eso vamos a hablar, es uno de los primeros temas. Oigan eso, crecimiento económico del país, que lo cual es bueno, impacta el mercado cambiario y obliga a buscar una medida de intermediación para evitar contratiempos. Sí, eso es lo malo de lo bueno. Eso es lo malo de lo bueno. Pero hay otros temas también. Ahí está la programación de lo que deberá ser el proyecto de presupuesto para el próximo año. Ya ahí están en los aprestos de todo esto. Y tercero, nuestro socio comercial, que es el segundo socio comercial todavía, Haití tienen en carpeta incrementar los aranceles a los productos que llegan desde la República Dominicana. 3 temas para este día. Vamos a la pausa y volvemos. Les digo qué aconteció con el asunto este del crecimiento de la economía superior al 6% en el primer semestre prácticamente, 6,6%. Eso es mucho, eso es bueno, pero al mismo tiempo hubo un muidero, como se dice en el argot popular, de los usuarios de la moneda dura, del dólar, que andaban buscando dólares y los dólares no aparecían con la rapidez que lo buscaban. Entonces, el gobernador del Banco Central, las autoridades monetarias y financieras, dieron a conocer de qué se trata. 2 factores, que lo va a explicar Cuello con mayor detalle, que incidieron en que el mercado cambiario, que es fundamental y que estas autoridades se han planteado todo el tiempo mantenerlo estable por el impacto que tiene sobre los precios de todos los productos, el dólar. Entonces, mantenerlo estable, ellos explicaron que 2 factores. Por un lado, el crecimiento de la economía, que si crece la economía, eso genera una situación de demanda, de mayor demanda de divisas, para la misma actividad. Y por otro lado, entonces, los precios del carburante. Recuerden que el petróleo se mantuvo mucho tiempo por debajo de 50, por debajo de 50, 48, 49, pero de un tiempo a esta parte vino y se disparó y se llegó a colocar casi en $75 el barril, y eso también impactó. Pero que sea Cuellito, que sabe de eso, que nos diga, Cuello, ¿cómo tú ves esto de esta intervención del Banco Central en el mercado cambiario, con el componente de los chelitos que le acaban de entrar, muy bueno, de 1.300 millones de dólares, fruto de la negociación exitosa de los bonos soberanos? Tú estás igual que un mutuo amigo, también veterano de la comunicación, Rudy González. Ah, Rudy. Él siempre me presenta diciendo que sé de eso, pero ustedes lo explican mejor que yo. No. Ustedes son comunicadores. Sí, pero tú sabes mejor. La gente entiende mejor. Un saludo a Rudy. La gente entiende mejor a los comunicadores que a los economistas. Sí, preguntas de Latineo, que es economista y comunicador también. Vez, así es. Fíjate, el objetivo del Banco Central es tener una estabilidad de precios. De hecho, se define como objetivo principal el objetivo de inflación, o sea, mantener la inflación bajo niveles establecidos, incluso metainflación. O sea, el objetivo de metainflación definido, que en este caso es el 4%. El otro objetivo es que esa estabilidad se dé en un entorno de crecimiento de la economía. Pero hay que destacar que cuando la economía crece por encima de lo que se llama el crecimiento potencial,
eso calienta la economía, o sea, puede disparar la inflación, en este caso, presionar el tipo de cambio. Recuérdate que desde el segundo semestre del año pasado, Sí. el Banco Central estimuló el crecimiento aumentando los agregados monetarios. Sí. Y se consiguió el objetivo, ¿no? Por supuesto. Pero es natural, cuando tú incrementas la masa monetaria en la economía, la demanda se va a reactivar. Pero en el caso nuestro hay que destacar que la demanda en el mercado de República Dominicana tiene un alto componente importado. Y el hecho de que- Importado, claro que sí. casi todo. Casi todo. Las materias primas, la mayoría son importadas. Ojalá fuera nada más la materia prima. Nada más lo la- viene lo- de y lo consumo. viene- lo viene de consumo. Y dentro de ese consumo vamos a reconocer el bien suntuoso. Sí. Pero que han incrementado sus ventas, su presencia Sí, en el mercado. pero eso viene, presiona el mercado cambiario. Así es. Ojalá, lo ideal sería que nosotros utilizáramos la divisa para importar bienes de capital y materia prima. Sí, eso sería lo Pero ideal. tú estás en un mercado de libre empresa, de libre competencia. Entonces, Claro. no es lo mismo para la economía, ¿eh? Como un crecimiento se va a reflejar. Que se venda un carro a que Sí. se venda, digamos, Una un vivi- artículo sí. con procesado, elaborado, Elaborado. con un alto valor agregado nacional. Entonces, como es natural, si se incrementa la demanda, que es el principal componente de lo que es el crecimiento de la economía, va a haber una presión sobre el tipo de cambio. El Banco Central en principio dejó que se deslizara Para porque ver, en realidad el tipo buscando de las cambio- señales del mercado. Claro, no hay que anclar el tipo de No, cambio. exacto. Cuando tú tienes un sistema de libre convertibilidad, pues sencillamente el mercado va a ajustar el tipo de cambio. Y en cierto sentido también los sectores generadores de divisas necesitan un mercado cambiario Un margen ajustado. claro. Para ellos les conviene que sea alto el tipo Para de poder cambio. ser competitivo. Siempre y cuando los componentes de costos locales se mantengan Sí. estables, ¿no? O qué sé yo, constantes. Entonces, esto lógicamente ha presionado lo que es el mercado cambiario. El crecimiento de por sí, en una economía, te repito, con un alto componente importado, va a presionar el mercado cambiario. Así es. Agrégale a eso lo que tú decías, lo del petróleo, Lo del petróleo. otro que más allá de lo componente que puede ser el incremento en la cantidad demandada, está el incremento en el precio. en el precio. Entonces todo eso implica necesidad de más divisa. Pero hay que agregarle a esto también. Para además cerrarle la compuerta a cualquier situación especulativa que suele también presentarse en determinada coyuntura. La especulación surge porque hay causas reales. Exacto. Vamos a estar claros. En este caso, fíjate que el Banco Central el mes pasado inyectó una proporción, más de un 4% de sus reservas internacionales, y ahora en este mes está haciendo lo mismo. Lo mismo, sí. Con la Gracias suerte a de Dios que que le tenemos con entraron 1.300 millones de millones. dólares. Ya en febrero le habían entrado, de suerte que pudo situar sus reservas en más de 8.000 millones. Ahora Sí. sobrepasaron los 7.000 otra vez. 7.800. Eso es positivo, pero es una forma, digamos, de corto plazo de tú compensar la Para- realidad del déficit. Para resolver una coyuntura. La realidad de un déficit que Sí. está acumulando en la economía y que no es sostenible en el mediano y largo plazo. Sí. Porque una parte de eso que estamos buscando en deuda hoy en día es para pagar deuda Para también. pagar deuda. Entonces, Que tenemos que pagarla claro, no. Hay que pagarla. Hemos sido muy buenos en eso porque la hemos mantenido al día. todo el tiempo. Pero vamos a estar claros, estamos manteniendo al día la deuda, buscando deuda para pagar deuda en cierta medida, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central? Mira, para tú, los mismos instrumentos de política monetaria que tú utilizas para estimular la economía, lo puedes utilizar a la inversa. O el encaje, para evitar el que tú recalentamiento. reduce el encaje y liberaliza recursos, Sí, ¿no? pero de Las la misma operaciones de manera mercado puedes recoger- abierto que tú puedes colocar o retirar, certificados. Ajá. Y la tasa de política monetaria que puede incentivar a mantener mayores depósitos menores en el Banco Central. Eso se Pero ha el otro mantenido- eso se elemento, ha mantenido muy estable. sí, eso, bueno, ha estado subiendo, 5. pero muy estable. Pero el otro instrumento es el uso de la política monetaria, de la reserva De monetaria. la reserva. ¿Qué pasa cuando el Banco Central utiliza reserva monetaria? Recoge peso. Retira peso. Sí, O sea, retira si el Banco peso. Central inyecta 1.000 1.000 millones millones de dólares, que no ha dicho está cuánto va a inyectar ahora. retirando el equivalente en peso. En peso. Entonces, por un lado está aumentando la oferta y por el otro lado le está quitando presión a la demanda. Sí. Y esa es la razón por la que el Banco Central ahora está utilizando parte de sus reservas y el gobernador advierte de que no hay razones. Sí la hay porque la economía ha estado creciendo. ¿Mm? Y ese crecimiento, lo que no hay, digamos, el temor de que se esté expatriando
dólares o de que la gente esté buscando. No, eso no. Hasta ahí no. Entonces yo pienso que ya ha llegado el primer semestre del año con un crecimiento espectacular. Sí, 6,6. No, fíjate que la proyección del fondo para las economías de la región Sí, es de 1.6. 1.6, así es. Y la República Dominicana con Panamá están por encima de un 5. Entonces yo creo que la política monetaria tendrá que ser revisada. No, insisto, no es una culpa de la política monetaria. En este caso, donde están los desajustes es en la política fiscal. Ahí está. Ahí es donde está Con el eso problema. queríamos terminar el segmento. Vuelve y sale a flote la necesidad de una reforma fiscal en el país. Ya, eso es en definitiva. Vamos a ir a una breve pausa y retornamos. Cuello, tenemos que prepararnos para... El gobierno tiene que estarse preparando ya para el asunto de preparar el proyecto de presupuesto de ley Para el 2019. para el 2019. Un año especial porque es un año preelectoral. Atención a eso. Sí, un año preelectoral, un año delicado, un año incluso donde se van a entregar muchas obras y donde no creo que se inicien otras tantas, pero se va a tratar de avanzar para llegar al 20, que es cuando termina la gestión, de la mejor manera posible. ¿Tú sabes, Entonces con viene el el esquema proyecto. anterior, Sí. ahora deberíamos estar saliendo de un proceso electoral? Sí, recuerda que era cada 2 años. Sí, cada 2 años. O sea, yo Cada creo 2 que años. eso ha ayudado a la economía. Sí, claro que sí. Porque, oye, cada 2 años. Sí, Una vaina claro que electoral sí. y una batidera. Sí. Donald Guerrero perfiló algunos detalles. Donald Guerrero es el ministro de Hacienda, de por dónde iría el proyecto, el presupuesto para el próximo año. Sí, ciertamente ya se están revisando las proyecciones. Hay proyecciones porque ahora con la elaboración del presupuesto se elaboran proyecciones para los próximos 3 años. Mediano alcance, ¿no? Pero esas proyecciones obviamente que deben ser revisadas, ¿no? Sí. Pero ya de lo que se ha avanzado, Donald hace las proyecciones y todo, pero Sí. en última instancia lo conocen El Consejo de Gobierno, claro. creo que ampliado. Y después, Consejo entonces es una ley. es una ley que tiene que ir al Congreso, así es. Pero sí de lo que se ha avanzado, por lo visto el próximo año vamos a seguir aprobando un presupuesto, teniendo un presupuesto Deficitario. Y eso yo creo que es el elemento más preocupante. Es preocupante. Estamos hablando de que se va a requerir un 17% para el gasto y las estimaciones de los ingresos son de un 15%. 15.6, o sea, Ajá. 1.4%. Sí. Con relación al Producto Interno Bruto, estamos hablando. Sí. Del Producto Interno Bruto será nuevamente el monto del déficit. Las aplicaciones financieras, que incluyen lo que es amortizaciones e intereses, ¿no? Se va a requerir de un 4.4% de recursos financieros. Obviamente que hay una parte que son, como te decía, deudas que se van a enganchar, se paga deuda, ¿no? Pero el 1.4% es deuda. Eso es un incremento neto en el endeudamiento, ¿no? Así es. Yo creo que eso sí es un poco preocupante porque ya hemos dicho que el presupuesto que se está ejecutando requiere más del 20%. Después del gasto de educación, que es el 4%, la segunda partida es la de pago de los intereses, nada más. Y si tú coges el presupuesto completo, más del 40%, ya está comprometido para el servicio de la deuda y los intereses. Es cierto que de la deuda hay una parte que se reengancha, ¿no? Es que no hay de otra, Cuello, con esa, porque fíjate que hay que manejar un presupuesto deficitario porque en materia fiscal, que es el mecanismo institucional para lograr los recursos que necesita una economía para responder a una demanda que es creciente, porque la demanda de bienes y servicios es creciente por parte de la población. Por más eficiente que se ha tratado de ser, y se ha tratado en esa dirección de ser eficiente en las cobranzas del gobierno, en tratar de resolver los problemas de evasión, elusión, contrabando, que se ha logrado también avanzar.
aún así sigue muy por debajo incluso de la media en la región y muy por debajo de la demanda, que se aproxima a un 24% en la demanda, y la recaudación, la presión fiscal apenas alcanza un 15%, cuando estamos hablando de que tú hablas de un 17% de gasto. Entonces ya eso arroja un déficit. Vamos a seguir arrastrando un problema de muchos años. Siempre nos hemos manejado prácticamente con déficit presupuestario que tenemos que rellenar con deuda. Mira, el déficit en el presupuesto no es un pecado económico. No es un pecado. De hecho, pero no es lo ideal tampoco. Pero sobre todo habría que ver cómo se están invirtiendo los recursos. Porque si tú me dices que ese déficit que estamos consignando en el presupuesto es para capital humano, por ejemplo, que es una inversión, u obras o para reproductivas, como en el caso de Punta Catalina. Pero en este caso estamos hablando de que la calidad del gasto, como se dice, incluye más del 80% de gasto corriente. Sí. No estoy diciendo que todo el gasto corriente sea malo, por eso hablé de la inversión en capital humano. Sí, pero lo otro, y esto es más preocupante, es el uso comedido de los recursos. Por eso te hablaba del año preelectoral. Todos sabemos que hay limitaciones con los ingresos, pero también todos sabemos que hay escape en el gasto. Sí. Entonces, esa llave hay que cerrarla. La transparencia debe ser cada día fundamental. más visual, ¿no? Y la racionalidad, en el gasto, la racionalidad de por sí. Yo pienso que el gobierno puede incrementar más la recaudación. Este año incluso podría andar cercana al 15.6. De todos modos, nos quedamos cortos porque para el año 2016, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, debimos estar en 16. Debimos estar, y todavía. Exacto, debimos estar. No estamos a 3 años, pero bueno, no llegamos al 16. Como tú dices, se ha esbozado un poco lo que deberá ser el proyecto de presupuesto para el próximo año, que insisto, tiene un componente ahí un tanto neurálgico, sensible, porque es preelectoral. A mí los años preelectorales me ponen un poco nervioso. Pero además hay un punto de vulnerabilidad, Sí. Las tasas de interés en el mercado internacional, es otra cosa. y el petróleo. Esos son dos componentes que hay que tenerlos chequeados. Siempre en la mira. Siempre en la mira, porque son componentes que no dependen de nosotros. Y por supuesto, en el caso nuestro también, el impacto de cualquier fenómeno meteorológico. Es otro componente también. Miren, pero entonces, en medio de todo esto, está una amenaza latente para los productores nacionales importantes, y es que Haití tiene en carpeta, lo echó para atrás por el lío que se le armó con los combustibles, pero iba a tirar el bombazo de, además de incrementar los precios allá al mercado interno de los combustibles, se proponía aumentar considerablemente el arancel para los productos que van desde aquí, desde la República Dominicana, y eso tiene efectos sumamente terribles en materia de mercadería, en materia de precio, no solo para el mercado interno de Haití, porque se le encarecerían las cosas por allá, sino que a nosotros aquí también nos afectaría. ¿Cómo lo ves? Mira, el comercio con Haití, como tú destacabas en la presentación del programa, es el segundo socio comercial de nuestro país. Se han hecho estimaciones en determinados momentos en que sobrepasar los 1.000 millones de dólares, sobre todo después de la catástrofe del 2010. Colapsó prácticamente su estructura productiva y, por ejemplo, el cemento, y varilla, materiales de construcción. Ahí sobrepasó los 1.000 millones de dólares. Lo cierto es que sigue siendo un comercio desorganizado, muy desorganizado, informal. Haití es un país pobre. El 60% del presupuesto de Haití es donaciones, y necesita buscar recursos, porque el problema es prácticamente a nivel de trueque, intercambiando. El PBI de Haití es casi el 10% del de nosotros, con la misma población. Con razón, es el país más pobre del hemisferio. Entonces ellos tienen que buscar de alguna fuente de ingreso. Como es lógico. Es legítimo, eso es su derecho. Y el fondo lo está acompañando en esa dirección. Aunque a nosotros no nos guste, entonces ese mercado es un mercado completamente desorganizado. Que beneficia, ese desorden beneficia a muchos productos locales, algunos con calidad que deja mucho que desear, pero que para los mismos haitianos los han sacado en cara. Sí, pero a los haitianos se lo venden. Lo venden, claro. Eso ni siquiera claro aquí que sí. Tiene salida. Entonces, a quienes se benefician de eso dirán, bueno, que Haití es el malo de la película. No, Haití estaría ejerciendo un derecho que le asiste. Lo ideal sería que se llegara a un arreglo, a un acuerdo
mejor un tratado, Sí. y entonces mediante un tratado Pero se imagínate, regule ¿con quién ese negocia tú en comercio. Haití? Ahora Pero se ese está comercio organizando ese no es negocio. un comercio de Y el mismo mafia. Estado, un Estado que todavía tiene muchas Y la falencias. misma vigilancia en La frontera, vigilancia. es un comercio de... Yo lo que sí creo, Cuello, que esta es otra señal también en el sentido de mirar otros mercados para determinados productos. Y algunos excedentes que tenemos, como es el caso del arroz, que nos da, sobra arroz para comercializar en Haití. Veamos también a otras partes del Caribe. Vamos a tener que poner El la Caribe, pila, pero sí, tenemos que organizarnos Centroamérica. para ser competitivos. Sí, Necesariamente. definitivamente. Fíjate que ahora han habido reuniones dándole seguimiento a lo A que... esa, a la competitividad. Sí. Y Porque medidas el dirigidas. país necesita. No hemos sido capaces ni siquiera de penetrar el mercado centroamericano. Sí, y los Todos mercados los que países teníamos los centroamericanos. hemos perdido. Sí, Hemos perdido Estados mercados. Unidos es el único, y déjame decirte, por el grueso de la minería y la zona franca. Así es. Pero la producción nacional, sobre Sí. todo la industria local, le ha sido difícil penetrar otros mercados. Terminamos, Cuello, hermano. Bueno, muchas la gracias. semana que viene será otra ocasión para encontrarnos Así es. nuevamente. Dios mediante, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Bye.